Capítulo 8. El Espíritu Santo. Hemos hablado del propósito eterno de Dios y que este es el motivo y la explicación de todos sus tratos para con nosotros. Antes de continuar estudiando las fases de la experiencia cristiana, como se muestran en Romanos, debemos retroceder una vez más para considerar un asunto que es el centro de toda nuestra experiencia y el que nos da un poder vital para un vivir y servicio efectivos. Me refiero a la presencia personal del Espíritu Santo de Dios y a su ministerio. Como punto de partida, vamos a considerar 2 versículos de Romanos, cada uno perteneciente a una de sus secciones. El primero es Romanos 5:5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Romanos 8:9 continúa: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios no da sus dones al azar, ni tampoco los imparte de una manera arbitraria. Los dones son otorgados gratuitamente a todos, pero se otorgan de una manera definida. Es verdad que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si vamos a experimentar esas bendiciones que son nuestras en Cristo, debemos saber sobre qué base las podemos obtener. Al considerar el don del Espíritu Santo, nos ayudaría a verlo en 2 aspectos, como el Espíritu derramado y como el Espíritu que mora interiormente. Nuestro propósito ahora es entender sobre qué base llega a ser nuestro este don del Espíritu Santo con sus 2 aspectos. No hay duda que es correcto distinguir entre las manifestaciones externas y las internas de su obra, y más adelante veremos que nos será de ayuda conocer esta distinción. Aún más, cuando comparamos estas 2 manifestaciones, llegamos a la conclusión que la actividad interna del Espíritu Santo es más preciosa. Por supuesto que al decir esto, no se implica, pero ni por un momento, que su actividad externa no sea también preciosa, porque Dios solo le da buenas dádivas a sus hijos. Desafortunadamente tenemos la tendencia de menospreciar nuestros privilegios porque se encuentran en abundancia. Los santos en el Antiguo Testamento, quienes no fueron tan privilegiados como nosotros, podían apreciar más fácilmente que nosotros la preciosidad del don del Espíritu derramado. En ese tiempo era un don que se le daba a pocas personas, principalmente a sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Sin embargo, ahora es la porción de cada uno de los hijos de Dios. Consideren esto. Nosotros, que no somos nadie, tenemos el mismo Espíritu sobre nosotros que tuvo Moisés, el amigo de Dios, David, el rey amado, y Elías, el profeta poderoso. Al recibir el don del Espíritu Santo derramado, llegamos al mismo nivel que los siervos escogidos de Dios de la dispensación antiguotestamentaria. Una vez que vemos el valor de este don que Dios otorga y nos damos cuenta de la necesidad profunda que tenemos de él, inmediatamente nos preguntamos: ¿en qué forma se puede recibir al Espíritu Santo para capacitarnos con dones espirituales y darnos el poder para servir a Dios? ¿Cuál es la base sobre la cual el Espíritu ha sido otorgado a sus hijos? El derramamiento del Espíritu. Consideremos el pasaje de Hechos 2, del 32 al 36, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a considerar los versículos 33 y 36 juntos, y dejar por un momento los versículos 34 y 35, que son una cita del Salmo 110, y en verdad son un paréntesis, así que nos saltamos la cita para entender mejor el argumento de Pedro. En el versículo 33, Pedro menciona que el Señor Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? Después ocurrió el milagro de Pentecostés. El resultado de su exaltación fue esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál fue la base entonces sobre la cual se le dio el Espíritu por primera vez al Señor Jesús para que lo derramara sobre su pueblo? La base fue su exaltación al cielo. Este pasaje claramente muestra que el Espíritu Santo fue derramado debido a que Jesús fue exaltado. El derramamiento del Espíritu no tiene ninguna relación con sus méritos o los míos, solamente con los méritos del Señor Jesús. Lo que nosotros somos no tiene nada que ver aquí. Lo que Él es, cuenta. Él está glorificado, por consiguiente, el Espíritu fue derramado. Debido a que el Señor Jesús murió en la cruz, he recibido el perdón de pecados. Debido a que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, he recibido vida nueva. Debido a que el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios, he recibido el Espíritu derramado. Todo esto se debe a Él, y nada se debe a mí. El perdón de pecados no se basa en ningún mérito humano, sino en la crucifixión del Señor. La regeneración no se basa en méritos humanos tampoco, sino en la resurrección del Señor. Y el ser revestido con el Espíritu Santo no se basa en méritos humanos, sino en la exaltación del Señor. No se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros para mostrar qué tan importantes somos, sino para demostrar la grandiosidad del Hijo de Dios. Ahora consideraremos el versículo 36, porque hay una palabra aquí a la cual debemos prestar atención, y es la palabra pues. Esta palabra no se usa para introducir una frase, sino que le sigue a una frase que ya se había mencionado. El uso del pues siempre implica que algo ya se había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este pues? ¿Con qué frase se conecta? No es lógico que se conecte con el versículo 34 ni con el 35, sino que obviamente se relaciona al versículo 33. Pedro se acaba de referir al derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos, al cual vosotros veis y oís. Y dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De hecho, Pedro está diciendo, este derramamiento del Espíritu del cual ustedes han sido testigos, con sus propios ojos y oídos, comprueba que Jesús de Nazaret, a quien crucificaron, es ahora Señor y Cristo. El Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra para comprobar o para corroborar lo que ya se había llevado a cabo en el cielo, es decir, la exaltación de Jesús de Nazaret a la diestra de Dios. El propósito de Pentecostés fue para corroborar el señorío de Jesucristo. Había un hombre que se llamaba José, quien era muy querido por su padre. Un día, su padre escuchó la noticia de que su hijo había muerto, y por muchos años Jacob lamentó la pérdida de José.
Pero él no estaba en la tumba, sino que estaba en un lugar de gloria y poder. Después que Jacob lamentó la muerte de su hijo por muchos años, se le informó que José estaba vivo y que tenía una posición importante en Egipto. Al principio, él no podía recibir esto, no podía creer tal noticia, pero al final fue convencido que la historia de la exaltación de José era verdaderamente un hecho. Entonces, ¿cómo es que llegó a creerlo? Lo creyó cuando salió y vio las carrozas que José había mandado de Egipto. ¿Qué representan estas carrozas? Ciertamente representan al Espíritu Santo, que fue enviado como evidencia de que el Hijo de Dios está en la gloria y ha venido para llevarnos allá. ¿Cómo sabemos que Jesús de Nazaret, quien fue crucificado por hombres malvados hace casi 2000 años, no murió solamente una muerte de mártir, sino que está a la diestra del Padre en gloria? ¿Cómo podemos saber con certeza que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes? Sin controversia, lo podemos saber porque ha derramado su Espíritu sobre nosotros. ¡Aleluya! Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret es Señor y es Cristo. Si el don del Espíritu depende de la exaltación del Señor Jesús, ¿es posible que Él haya sido glorificado y que usted no haya recibido al Espíritu? ¿Sobre qué base recibió usted el perdón de pecados? ¿Fue debido a que oró con mucha sinceridad? ¿O porque se leyó toda la Biblia? ¿O porque fue a la iglesia sin faltar? ¿Se debe a sus méritos? No, y 1000 veces no. ¿Sobre qué base fueron sus pecados perdonados? Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La única base para el perdón es el derramamiento de la sangre, y debido a que la sangre preciosa ha sido derramada, sus pecados han sido perdonados. Ahora, el principio por el cual recibimos el Espíritu Santo es el mismo que por el cual recibimos el perdón de pecados. El Señor ha sido crucificado y por lo tanto todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, el Señor ha sido glorificado, por lo tanto el Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. Es posible que el Hijo de Dios haya derramado su sangre y que los pecados suyos, querido Hijo de Dios, no hayan sido perdonados. ¡Jamás! Entonces, ¿es posible que el Hijo de Dios haya sido glorificado y usted no haya recibido el Espíritu? ¡Jamás! Algunos de ustedes dirán, estoy de acuerdo con esto, pero aún no tengo la experiencia. ¿Debo entonces simplemente, con todo desparpajo, decir que tengo todo cuando sé que no tengo nada? No, nunca debemos de permanecer satisfechos solamente con los hechos objetivos. Necesitamos también la experiencia subjetiva, pero esa experiencia solo va a llegar cuando descansemos sobre los hechos divinos. Los hechos que Dios ha logrado son la base de nuestra experiencia. Regresemos al asunto de la justificación. ¿Cómo fue que usted obtuvo la justificación? No tuvo que hacer nada, pero sí aceptó el hecho de que el Señor lo hizo todo. Se recibe al Espíritu de la misma manera, no tiene que hacer nada, pero se recibe al poner su fe en lo que el Señor ya ha logrado. Si carecemos de la experiencia, debemos de pedirle a Dios que nos revele este hecho eterno, a saber que el bautismo del Espíritu Santo es el don que el Señor exaltado ha dado a su iglesia. Una vez que veamos esto, cesará nuestro esfuerzo y la alabanza sustituirá a la oración. La revelación de lo que el Señor hizo para el mundo fue lo que terminó con nuestros propios esfuerzos para obtener el perdón de pecados. Y la revelación de lo que el Señor ha hecho para su iglesia
es lo que terminará con los esfuerzos que hacemos para obtener el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros seguimos laborando porque no hemos visto la obra de Cristo. Pero una vez que vemos lo que Él ha logrado, la fe brotará en nuestro corazón y cuando creemos, llegará la experiencia. Hace tiempo, un joven que solo había sido cristiano por 5 semanas y que anteriormente se oponía violentamente al Evangelio, atendió una serie de reuniones en Shanghai donde yo estaba hablando. Y después de una reunión en que se hablaba de este tema, él llegó a su casa y comenzó a orar sinceramente. Y decía, Señor, yo quiero el poder del Espíritu Santo. Ya que has sido glorificado, ¿no vas a derramar tu Espíritu? Y dijo, oh no, no Señor, esto está mal. Y oró otra vez, Señor Jesús, tú y yo somos socios en vida, y el Padre ha prometido 2 cosas, la gloria para ti y el Espíritu para mí. Señor, tú has recibido la gloria, por lo que, sin duda que yo he recibido el Espíritu. Señor, te alabo. Tú ya has recibido la gloria y yo ya he recibido el Espíritu. Desde ese día en adelante estaba consciente del poder del Espíritu sobre él. Otra vez, la fe es la clave. El derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros es un asunto de fe, tal y como el perdón. Tan pronto vemos al Señor Jesús en la cruz, sabemos que nuestros pecados están perdonados. Tan pronto vemos al Señor Jesús sobre el trono, sabemos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. La base sobre la cual recibimos al Espíritu Santo no es porque oramos, ayunamos y esperamos, sino por la exaltación de Cristo. Aquellos que enfatizan esperar y celebran reuniones para esperar, guían incorrectamente a los demás, porque el don no es solo para aquellos pocos bienaventurados, sino para todos. El don no se otorga sobre la base de lo que somos, sino sobre la base de lo que Cristo es. El Espíritu ha sido derramado para comprobar su bondad y grandiosidad, y no la nuestra. Cristo ha sido crucificado, por lo tanto hemos sido perdonados. Cristo ha sido glorificado, por lo tanto se nos ha revestido con poder desde el cielo. Todo se debe a Él. Vamos a suponer que un incrédulo expresa su deseo de ser salvo, y usted le explica el camino de la salvación y ora con él. Vamos a suponer que él ora de esta manera. Señor Jesús, yo creo que tú has muerto por mí y que tú puedes eliminar todos mis pecados. Realmente sí creo que tú me vas a perdonar. Miren, ¿tendría usted la seguridad que este hombre es salvo? ¿Y cuándo estaría seguro de que él ha renacido de nuevo? No va a ser cuando él ora, Señor, yo creo que vas a perdonar mis pecados, sino cuando dice, Señor, te doy gracias que me has perdonado mis pecados. Tú has muerto por mí, por lo tanto has borrado mis pecados. ¿Usted cree que una persona ha sido salva cuando su oración se convierte en alabanza, y cuando deja de pedirle al Señor que lo perdone y lo alaba porque ya lo perdonó, debido a que la sangre del Cordero ya ha sido derramada? De la misma manera, usted puede orar y esperar por años y nunca experimentar el poder del Espíritu, pero cuando cesa de rogarle al Señor que derrame su Espíritu sobre usted y lo alaba, diciendo que el Espíritu ya ha sido derramado, porque el Señor Jesús ya ha sido glorificado, entonces encontrará que su problema está resuelto. ¡Alabado sea Dios! Ningún hijo de Dios necesita sufrir o esperar que se le dé el Espíritu. Jesús no va a llegar a ser el Señor, Él ya es el Señor. Por lo tanto, no voy a recibir el Espíritu, sino que ya he recibido el Espíritu. Es un asunto de la fe que nos llega a través de la revelación. Cuando nuestros ojos son abiertos
para ver que el Espíritu ya ha sido derramado, debido a que Jesús ya ha sido glorificado, entonces nuestras oraciones se convierten en alabanzas en nuestros corazones. Todas las bendiciones espirituales nos llegan dependiendo de cosas específicas. Los dones de Dios se otorgan libremente, pero debemos de cumplir con ciertas condiciones para poder recibirlos. Hay un pasaje en la palabra de Dios que menciona las condiciones para recibir el Espíritu derramado. Y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. 4 cosas se mencionan aquí: arrepentimiento, bautismo, perdón y el Espíritu Santo. Las 2 primeras son condiciones, las 2 últimas son dones. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para obtener el perdón de pecados? Según estos versículos, son 2: arrepentimiento y bautismo. Primero está el arrepentimiento, que significa un cambio en la manera de pensar. Antes pensaba que el pecado era algo placentero, pero ahora he cambiado mi manera de pensar de esto. Antes pensaba que el mundo era un lugar atractivo, pero ahora sé que no es así. Antes consideraba que ser cristiano era algo miserable, pero ahora pienso de manera distinta. Una vez pensaba que ciertas cosas eran deleitosas, pero ahora pienso que son viles. Una vez pensaba que otras cosas no tenían ningún valor, ahora siento que son lo más precioso. Esto es tener un cambio en la manera de pensar, y este es el arrepentimiento. Ninguna vida puede realmente cambiar si no hay tal cambio en la manera de pensar. La segunda condición es el bautismo. El bautismo es una expresión externa de una fe interna. Cuando creo en mi corazón que verdaderamente he muerto, que he sido enterrado y resucitado con Cristo, entonces pido el bautismo. Por consiguiente, declaro públicamente lo que creo de forma privada. El bautismo es la fe en acción. Aquí están entonces las 2 condiciones divinas para el perdón: el arrepentimiento y la fe expresada públicamente. ¿Se ha arrepentido usted? ¿Ha testificado públicamente de su unión con el Señor? Entonces, ¿ha recibido el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? ¿Usted dice que solamente ha recibido el primer don y no el segundo? Mi amigo, Dios le ha ofrecido 2 cosas si cumplía con 2 condiciones. ¿Por qué solamente ha tomado una? ¿Qué va a hacer con la segunda? Vamos a suponer que entro en una librería, selecciono un libro de 2 tomos que vale $10, y después de pagar los $10, salgo de la librería dejando un volumen sobre el mostrador. Cuando llegue a casa y descubra mi error, ¿qué debo hacer? Claro, debo de regresar directamente a la librería para recoger el libro que se me olvidó. Pero ya no debo pagar por él. Simplemente debo recordarle al empleado que ya pagué por los 2 tomos y pedirle que me dé el segundo, y sin ningún pago adicional debo de salir contento de allí con el libro debajo del brazo. ¿No haría usted lo mismo en esas circunstancias? Pero usted sí se encuentra en las mismas circunstancias. Ya ha cumplido con los requisitos. Tiene derecho a 2 dones y no solo a uno. Ya se ha llevado uno. ¿Por qué no llevarse el otro también? Dígale al Señor: Señor, he cumplido con las condiciones para recibir el perdón de pecado y el don del Espíritu Santo, pero por insensato solo me he llevado el primero. Ahora por fin regreso a ti para llevarme el don del Espíritu Santo y para alabarte.
La diversidad de la experiencia. Pero usted puede preguntar, ¿cómo puedo saber que el Espíritu Santo está sobre mí? No puedo decir cómo va a saber, pero lo va a saber. Ninguna descripción se nos ha dado de las sensaciones y emociones que tuvieron los discípulos en Pentecostés. No sabemos con certeza cómo se sentían, pero sí sabemos que sus sentimientos y comportamiento eran algo anormal, porque la gente que los vio dijo que estaban ebrios. Cuando el Espíritu Santo cae sobre el pueblo de Dios, van a ocurrir cosas que el mundo no puede entender. ¿Va a haber algún tipo de evento supernatural o solo un sentir sobreabundante de la presencia divina? No podemos y no debemos definir de qué manera se manifestarán esas expresiones externas, pero una cosa es segura: cada persona sobre la cual el Espíritu Santo ha caído sabrá sin duda que así es. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en Pentecostés, había algo extraordinario en su comportamiento. Y Pedro ofreció una explicación a todos aquellos que fueron testigos usando la palabra de Dios. En esencia, lo que dijo es esto: cuando el Espíritu se derrama sobre los creyentes, algunos profetizarán, otros soñarán y otros verán visiones. Esto es lo que Dios ha declarado a través del profeta Joel. Pero, ¿acaso Pedro profetizó? En verdad, casi nada. No en el sentido en el que pensaba Joel. ¿Acaso profetizaron o vieron visiones todos los 120? No se nos dice que fue así. ¿Acaso soñaron? ¿Cómo sería posible si todos estaban despiertos? Entonces, ¿qué es lo que pensaba Pedro al usar una cita que no parece corresponder? En el pasaje citado, Joel 2, 28 y 29, la profecía, los sueños y las visiones acompañan el derramamiento del Espíritu, pero estas pruebas no se encontraban en Pentecostés. Por otro lado, la profecía de Joel no menciona ninguna palabra acerca de un estruendo como el de un viento recio que soplaba, ni tampoco lenguas de fuego que acompañaban el derramamiento del Espíritu. Sin embargo, esas fueron las manifestaciones de Pentecostés. Además, ¿dónde encontramos el hablar en lenguas en Joel? Sin embargo, los discípulos hablaron en lenguas. ¿Qué es lo que Pedro quería decir? Imagínense que él cita la palabra de Dios para demostrar que la experiencia de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu del cual habló Joel. Sin embargo, no hubo ni una de las pruebas que mencionó Joel. Los discípulos no tenían lo que la palabra mencionó, y lo que los discípulos tenían, la palabra no mencionó. Parece que la cita de Pedro no comprueba su punto. Entonces, ¿cuál es la explicación de este misterio? Debemos de recordar que Pedro estaba hablando bajo el control del Espíritu Santo. El libro de Hechos fue escrito con la inspiración del Espíritu y no se habló ninguna palabra al azar. No hay ningún error aquí, sino que hay una armonía perfecta. Observe cuidadosamente lo que Pedro no dijo. Fue: lo que ven y oyen cumple con lo que habló el profeta Joel. Pero lo que sí dijo fue: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No se trata de un caso de cumplimiento, sino de una experiencia de la misma clase. Mas esto es, significa que esto que ven y oyen es de la misma clase de las cosas que se predijeron. Cuando se trata de un caso de cumplimiento, cada experiencia se duplica y la profecía es profecía, los sueños son sueños y las visiones son visiones. Pero cuando Pedro dice: mas esto es, no se trata de una duplicación, sino una cosa que pertenece a la misma categoría que la otra. Lo que el Espíritu Santo está enfatizando aquí, a través de Pedro, es la diversidad de la experiencia. Las pruebas externas pueden ser muchas y variadas, y tenemos que admitir que ocasionalmente son extrañas.
pero el Espíritu es uno, y Él es el Señor. ¿Qué es lo que le ocurrió a R.A. Torrey cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, después de haber sido ministro por muchos años? En sus propias palabras dice: recuerdo el lugar exacto donde me arrodillaba en oración en mi despacho. Era un momento muy silencioso, uno de los momentos más silenciosos que he conocido. Entonces Dios simplemente me dijo, no de forma audible, sino en mi corazón: es tuyo, ahora ve y predica. Ya me lo había dicho en su palabra en 1 de Juan 5, 14 y 15, pero no conocía la Biblia en ese entonces como la conozco ahora, y Dios tuvo piedad de mi ignorancia y me habló directamente al alma. Fui y prediqué, y he sido un nuevo ministro desde ese día hasta ahora. Algún tiempo después de esa experiencia, no recuerdo cuánto tiempo, al estar en mi cuarto un día, de momento me encontré gritando. Miren que yo no me crié gritando, ni soy de ese tipo de temperamento, pero grité más que cualquier metodista. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y no podía parar. Pero eso no fue cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Fui bautizado con el Espíritu cuando lo tomé a Él con una fe simple en la palabra de Dios. Las manifestaciones externas en el caso de Torrey no fueron las mismas descritas por Joel o Pedro, pero más esto es. No es idéntico, pero sí se refiere a lo mismo. ¿Y cómo se sintió D.L. Moody cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre él para transformar su vida y su ministerio? Él lo explica así: siempre le rogaba a Dios que me llenara con su Espíritu. Bueno, pues un día en la ciudad de Nueva York, ¡oh, qué día! No lo puedo describir. No hablo de él frecuentemente porque casi es una experiencia muy sagrada para describir. Pablo tuvo una experiencia de la cual no habló por 14 años. Solo puedo decir que Dios se reveló a mí y tuve tal experiencia de su amor que le tuve que pedir que se detuviera. Volví a predicar, pero los sermones no eran diferentes. No presenté verdades nuevas. Sin embargo, se convirtieron cientos de personas. No regresaría a donde estaba antes de esa experiencia, aun si me dieran el mundo entero. Sería como el polvo en una balanza. Así que las manifestaciones externas que acompañaron la experiencia de Moody no correspondieron exactamente con la descripción de Joel, o la de Pedro, o la de Torrey. Pero ¿quién puede dudar que esa experiencia que tuvo Moody no fue la experiencia de los discípulos en Pentecostés? No fue igual en manifestación, pero sí fue exactamente igual en esencia. ¿Y cuál fue la experiencia del gran Charles Finney cuando el poder del Espíritu Santo se derramó sobre él? Relata así: recibí un bautismo muy poderoso del Espíritu Santo sin ninguna expectativa, sin haber nunca tenido el pensamiento de que existía tal cosa para mí. Sin acordarme de que alguien me lo hubiera mencionado, el Espíritu Santo descendió sobre mí de tal manera que parecía que atravesaba mi cuerpo y alma. Ninguna palabra puede expresar el amor tan maravilloso que fue derramado en mi corazón. Lloré fuertemente, lleno de gozo y amor. La experiencia de Finney no duplica la de Pentecostés, ni tampoco la de Torrey o la de Moody, pero esta experiencia fue como la de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Dios, sus experiencias variarán inmensamente. Algunos recibirán una nueva visión, otros conocerán una nueva libertad para ganar almas, otros proclamarán la palabra de Dios con un poder fresco, y aún otros estarán llenos con un gozo celestial o alabanzas sobreabundantes. Esta y otra y la otra son como aquella.
Alabemos al Señor por cada nueva experiencia que se relaciona con la exaltación de Cristo y que es como la de Pentecostés. No existe un molde en cuanto a los tratos de Dios con sus hijos. Por lo tanto, no debemos usar nuestros prejuicios y conceptos para limitar la obra de su Espíritu, ya sea en nuestras vidas o las vidas de otros. Esto también se refiere a aquellos que requieren una manifestación en particular, tal como hablar en lenguas, como prueba de que el Espíritu se ha derramado sobre ellos, o para otros los que niegan la existencia de que haya alguna manifestación. Debemos permitir que Dios obre libremente, según su voluntad, y que Él dé las pruebas que a Él le plazcan, por la obra que Él hace. Él es el Señor, y no debemos de legislar en su lugar. Regocijémonos por el hecho de que Jesús está en el trono, y vamos a alabarle, porque debido a que ha sido glorificado, el Espíritu se ha derramado sobre todos nosotros. Al contemplarlo allí y aceptar los hechos divinos simplemente por fe, sabremos con toda seguridad en nuestros corazones que declararemos con confianza que esto es eso. El morar interior del Espíritu. Seguimos ahora con el segundo aspecto del don del Espíritu Santo, que como veremos es el tema de Romanos 8, el cual se refiere al Espíritu que mora en nosotros. Y dice 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Al igual que el Espíritu derramado, si vamos a conocer la experiencia del Espíritu que mora en nosotros, que de hecho es nuestro, necesitamos primero la revelación divina. Cuando miramos a Cristo como el Señor de una manera objetiva, es decir, exaltado al trono en el cielo, entonces experimentaremos el poder del Espíritu sobre nosotros. Cuando miramos a Cristo como el Señor de manera subjetiva, es decir, como el que reina en nuestras vidas, entonces conoceremos el poder del Espíritu dentro de nosotros. Los cristianos en Corinto no eran muy espirituales, y Pablo les ofreció como remedio una revelación del Espíritu que mora en nosotros. Es importante recordar que los cristianos en Corinto estaban ocupados con las señales visibles del derramamiento del Espíritu Santo y estaban enalteciendo las lenguas y los milagros, pero al mismo tiempo sus vidas estaban llenas de contradicciones y eran una vergüenza al nombre del Señor. Habían recibido al Espíritu Santo aún de manera evidente, sin embargo, espiritualmente permanecían inmaduros. El remedio que Dios les ofreció es el mismo remedio que Él ofrece a su iglesia hoy en día, cuando hay el mismo problema. En su epístola, Pablo les escribió en 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para otros, Pablo oró por el alumbramiento del corazón, como dice Efesios 1:18, para que sepáis. Los cristianos de ese entonces necesitaban el conocimiento de los hechos divinos, y esa es la misma necesidad de los cristianos hoy en día. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para conocer que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, ha hecho su habitación en nuestros corazones. Dios está presente en la persona del Espíritu, y Cristo también está presente. Así que, si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, tenemos al Padre y al Hijo morando en nosotros. Esto no es solamente una teoría o doctrina, sino una realidad bendita. Es posible que nos hayamos dado cuenta que el Espíritu en verdad está dentro de nuestros corazones, pero ¿nos hemos dado cuenta que Él es una persona?
¿Hemos entendido que tener al Espíritu es tener al Dios viviente dentro de nosotros? Para muchos cristianos, el Espíritu Santo no es real. Lo consideran simplemente como una influencia. No hay duda que para hacer el bien, pero aún así es simplemente una influencia. Ellos piensan que la conciencia y el Espíritu son un algo dentro de ellos que los reprende cuando son malos y que les trata de enseñar cómo ser buenos. El problema con los cristianos en Corinto no era que carecían del Espíritu que moraba interiormente, sino que carecían del conocimiento de su presencia. No reconocían la grandiosidad de aquel que había llegado a ser su morada en sus corazones. Así que Pablo les escribió: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, ese era el remedio para su falta de espiritualidad. Es decir, simplemente tenían que conocer a aquel que moraba en su interior. El tesoro en el vaso. Mis amigos, ¿saben que el Espíritu dentro de ustedes es Dios mismo? Oh, que nuestros ojos sean abiertos para ver la grandiosidad del don de Dios. O que podamos darnos cuenta de lo extenso que es el suministro que tenemos en nuestros propios corazones. Puedo gritar con alegría al pensar que el Espíritu que mora dentro de mí no es simplemente una influencia, sino una persona viviente. Es Dios mismo. El Dios infinito está dentro de mi corazón. No tengo palabras para describir qué tan bendito es este descubrimiento, que el Espíritu Santo que mora dentro de mi corazón es una persona. Solo puedo repetir: Él es una persona. Él es una persona. Y de nuevo les digo que Él es una persona. Oh, mis amigos, se los puedo repetir 100 veces. El Espíritu de Dios dentro de mí es una persona. Yo solo soy un vaso terrenal, pero en ese vaso terrenal tengo un tesoro de valor incalculable, que es el Señor de gloria. Toda la preocupación y ansiedad de los hijos de Dios terminaría si sus ojos se abrieran para ver la grandiosidad del tesoro escondido en sus corazones. Sabe que existen todos los recursos en su propio corazón para satisfacer la demanda de cualquier circunstancia en la que usted se puede encontrar. ¿Sabe que hay suficiente poder allí para mover la ciudad donde vive? ¿Sabe que hay suficiente poder para sacudir el universo? Déjenme decirles una vez más, y lo digo con toda reverencia: usted que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, lleva a Dios en su corazón. Toda la frivolidad de los hijos de Dios terminaría si se dieran cuenta de la grandiosidad del tesoro depositado dentro de ellos. Si solo tiene $10 en su bolsillo, puede caminar ligeramente en la calle. No importa si pierde su dinero porque no hay mucho que arriesgar. Pero si usted llevase $1,000 en su bolsillo, la situación sería completamente distinta. Y su porte también sería distinto. Estaría muy contento en su corazón, pero no se comportaría de manera ligera en la calle. Y de vez en cuando caminaría más despacio e introduciría su mano en su bolsillo para sentir su tesoro de nuevo. Y con un gozo solemne continuaría su camino. En la época del Antiguo Testamento había centenares de tiendas en el campamento de Israel, pero había una tienda muy diferente a todas las demás. En las tiendas comunes se podía hacer lo que les placía: comer o ayunar, trabajar o descansar, estar alegre o triste, bullicioso o silencioso. Pero la otra tienda
Era una tienda que demandaba reverencia y admiración. Podía entrar y salir de las tiendas comunes, hablando ruidosamente y riéndose ligeramente, pero tan pronto se acercaba a esa tienda tan especial, por instinto caminaba calladamente. Y cuando se encontraba delante de ella, agachaba su cabeza con silencio solemne. Nadie podía tocarla sin ser castigado. Si un hombre o animal se atrevía a hacerlo, el castigo seguro sería la muerte. ¿Qué tenía de especial esa tienda? Lo especial es que era el templo del Dios viviente. La tienda no era tan diferente. Externamente era de un material común, pero el gran Dios había escogido que esa fuera su morada. ¿Se da cuenta de lo que ocurrió cuando usted creyó? Dios entró en su corazón y lo hizo su templo. En la época de Salomón, Dios moraba en un templo hecho de piedra. Hoy en día, Él mora en un templo compuesto de creyentes vivos. Cuando realmente vemos que Dios ha hecho su morada en nuestros corazones, nos sobrevendrá una reverencia profunda en nuestras vidas. Cuando sabemos que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, todo comportamiento ligero y frívolo, y aún el complacernos a nosotros mismos, terminarían. ¿Realmente ha entendido que donde quiera que vaya, usted lleva el Espíritu Santo de Dios? No solamente lleva la Biblia consigo, o aún muchas enseñanzas buenas acerca de Dios, sino a Dios mismo. La razón por la cual muchos cristianos no experimentan el poder del Espíritu, aunque en verdad mora en sus corazones, es debido a que carecen de reverencia. No tienen reverencia porque sus ojos no se han abierto al hecho de su presencia. El hecho está allí, pero no lo han visto. ¿Por qué es que algunos hijos de Dios viven vidas victoriosas, mientras que otros se encuentran siempre derrotados? La diferencia no está en la presencia o ausencia del Espíritu, porque Él mora en el corazón de cada hijo de Dios, sino en que algunos reconocen su morar interior y otros no. Una revelación verdadera del hecho de que el Espíritu mora en su interior revolucionaría la vida de cualquier cristiano. El señorío absoluto de Cristo. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este versículo nos lleva ahora a una etapa adicional, porque al descubrir el hecho de que somos la morada de Dios, entonces lo que sigue es rendirnos completamente a Dios. Cuando vemos que somos el templo de Dios, inmediatamente admitiremos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. La consagración sigue a esta revelación. La diferencia entre los cristianos victoriosos y los derrotados no es que algunos tienen el Espíritu y otros no, sino que algunos conocen su morar interior y otros no. Como consecuencia, algunos reconocen que sus vidas le pertenecen a Él, mientras que otros siguen siendo sus propios amos. La revelación es el primer paso hacia la santidad, y la consagración es el segundo. Debe llegar un día en nuestras vidas que sea tan específico como el día en que creímos, y en el que cedemos todos los derechos de nosotros mismos y nos sometemos al señorío absoluto de Jesucristo. Puede ser que Dios pruebe nuestra consagración, pero ya sea que ocurra esto o no, debe de haber un día cuando rindamos todo a Él sin reservas. Nosotros mismos, nuestras familias, nuestras posiciones, nuestros negocios
y nuestro tiempo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos llega a ser de Él, para que Él haga lo que disponga. Desde ese día en adelante ya no somos amos de nosotros mismos, sino que somos solamente mayordomos. Solo cuando el señorío de Cristo se establece en nuestros corazones, que el Espíritu puede operar con eficacia en nosotros. Él no puede dirigir nuestras vidas hasta que todo el control se le entregue a Él. Si no le damos la completa autoridad, puede estar presente, pero no puede ser poderoso en nosotros. Se frustra el poder del Espíritu. ¿Está viviendo usted para el Señor o para usted mismo? Tal vez sea esta una pregunta muy general, así que permítame ser más específico. ¿Hay alguna cosa que Dios le esté pidiendo que usted no le quiere entregar? ¿Existe algún conflicto entre usted y Él? El Señor no puede reproducir la vida de Cristo en ningún creyente hasta que cada controversia se arregle y se le dé su lugar apropiado al Espíritu Santo. Un amigo americano, que ahora está con el Señor, al cual llamaremos Pablo, atesoraba la esperanza desde su juventud de que un día se le iba a llamar Doctor Pablo. Desde que era pequeño empezó a soñar con el día que entraría en la universidad y se imaginaba estudiando para su título de maestría y después su doctorado. Entonces finalmente llegaría el día donde todos los llamarían Doctor Pablo. Bueno, el Señor lo salvó y lo llamó a predicar. Y en poco tiempo llegó a ser pastor de una congregación grande. Para ese entonces ya tenía su título y estaba estudiando para su doctorado. Pero a pesar del progreso tan exitoso en sus estudios, y también como pastor, él era un hombre muy insatisfecho. Era un ministro cristiano, pero su vida no era como la de Cristo. Tenía el Espíritu de Dios dentro de él, pero no disfrutaba de la presencia del Espíritu ni experimentaba su poder. Él se decía a sí mismo: yo soy un predicador del Evangelio y un pastor de una iglesia. Le digo a mi congregación que deben amar la palabra de Dios, pero yo mismo no la amo. Los exhorto a orar, pero yo mismo no me inclino a la oración. Les digo que vivan una vida santa, pero mi propia vida no es santa. Les advierto a que no amen al mundo, y aunque lo desprecio de manera externa, todavía en mi corazón amo al mundo. En su agonía, le imploró al Señor que pudiera conocer el poder del Espíritu que mora interiormente. Pero aunque oró y oró por meses, no le llegó la respuesta. Entonces ayunó y le pidió al Señor que le mostrara cualquier obstáculo que pudiera haber en su vida. La respuesta no se demoró, y decía así: yo deseo que conozcas el poder de mi espíritu, pero tu corazón está puesto en algo que yo no quiero que tengas. Me has rendido todo excepto una cosa, y esta cosa te la estás guardando para ti mismo: tu doctorado. Bueno, para usted o para mí no es de mucha importancia que se nos dirijan como señor Pablo o como doctor Pablo, pero para él esta era su vida misma. Había soñado con esto desde su niñez y había trabajado para obtenerlo durante toda su juventud, y ahora lo que atesoraba más estaba cerca de su alcance. En estos 2 cortos meses sería suyo. Así que razonó con el Señor de esta manera y le dijo: ¿hay algún daño en que yo tenga un doctorado? ¿Acaso no te daría más gloria a tu nombre que hubiera un doctor Pablo predicando el Evangelio en vez de simplemente un señor Pablo? Pero Dios no cambia su parecer, y todo el razonamiento del señor Pablo no cambiaron la palabra del Señor. Cada vez que oró acerca del asunto, recibía la misma respuesta. Entonces, al fallar los razonamientos, empezó a negociar con el Señor. Prometió ir aquí, ir allá, y hacer esto y hacer lo otro.
si solamente el Señor le permitiría tener su doctorado. Pero, aún así, el Señor no cambió. Mientras tanto, el señor Pablo se encontraba más y más hambriento de conocer la plenitud del Espíritu. Esta situación continuó hasta 2 días antes de su examen final. Era un sábado, y el señor Pablo preparaba su sermón para el día siguiente. Pero no importaba cuánto estudiaba, no podía obtener ningún mensaje. La ambición de una vida entera estaba por realizarse, pero Dios le dijo claramente que debía de escoger entre el poder que podía ejercer con un doctorado y el poder que podía ejercer el Espíritu de Dios en su vida. Esa noche se rindió. Dijo: Señor, estoy dispuesto a ser el señor Pablo por el resto de mi vida, pero quiero conocer el poder del Espíritu Santo en mi vida. Se levantó de estar arrodillado y escribió una carta a los que le iban a dar el examen, pidiendo que se le excusara del examen el lunes, y les dio su razón. Entonces se durmió muy contento, pero sin estar consciente de ninguna experiencia diferente. Al día siguiente, le dijo a su congregación que por primera vez en 6 años no tenía el sermón para predicarles, y explicó cómo esto sucedió. El Señor bendijo su testimonio aún más abundantemente que cualquier otro de sus sermones, y desde ese momento en adelante, Dios fue su dueño de una manera totalmente nueva. Desde ese día, él conoció la separación del mundo, pero no solamente como algo exterior, sino como una realidad interna y profunda, y como resultado, la bendición de la presencia del Espíritu y su poder llegaron a ser su experiencia diaria. Dios está esperando a que arreglemos todas nuestras controversias con Él. Con el señor Pablo era un asunto de su doctorado, pero para nosotros puede ser algo totalmente diferente. Nuestra entrega completa al Señor generalmente se centra sobre algo en particular, y Dios espera por eso. Él debe de obtenerlo, porque Él quiere obtenernos por completo. Me impresionó algo que escribió uno de los grandes líderes de una nación en su autobiografía. Dijo: no quiero nada para mí mismo, quiero todo para mi país. Si un hombre puede estar dispuesto a que su país lo tenga todo y él nada, no podemos decirle a nuestro Dios: Señor, no quiero nada para mí mismo, quiero todo para ti. Yo quiero lo que tú quieres, y no quiero tener nada fuera de tu voluntad. No es hasta que tomemos el lugar de un sirviente que Él puede tomar su lugar como Señor. No nos está llamando para dedicarnos a su causa, nos está pidiendo que nos entreguemos incondicionalmente a su voluntad. ¿Está usted preparado para esto? Otro amigo mío, como el señor Pablo, tenía una controversia con el Señor. Antes de haber creído, se enamoró, y tan pronto fue salvo, buscó cómo podía llevar a su amor a Cristo, pero ella no tenía nada que ver con las cosas espirituales. El Señor le dijo claramente que tenía que acabar sus relaciones con esa muchacha, pero él estaba profundamente dedicado a ella, así que evadió el asunto. Y continuó, tal y como antes, a servir al Señor y ganar almas para Él. Pero llegó a estar consciente de su necesidad de santidad, y esa conciencia fue el comienzo de unos días difíciles para él. Pidió obtener la plenitud del Espíritu para tener el poder para vivir una vida santa, pero parecía que Dios continuamente ignoraba su petición. Una mañana tenía que predicar en otra ciudad y compartió el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Al regresar a su casa, fue a la reunión de oración en donde una hermana se levantó y leyó exactamente el mismo versículo con el cual él había predicado,
sin que ella lo supiera. Le añadió una pregunta. ¿Verdaderamente podemos decir, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Había poder en esa palabra. Esta palabra tocó su corazón y tuvo que admitir que no podía decir con veracidad que no deseaba a nadie en el cielo o en la tierra aparte de su Señor. Allí fue que vio que para él todo se centraba en que estuviera dispuesto a dejar la mujer que amaba. Puede ser que para alguien esto no sea mucho, pero para él era todo. Así que empezó a razonar con el Señor. Señor, iré a Tibet y trabajaré para ti, si puedo casarme con esa muchacha. Pero al Señor le importaba más la relación que tenía con esa muchacha y no que se fuera a Tibet. Y ningún razonamiento pudo cambiar al Señor. La controversia continuó por varios meses. Y cuando este joven pedía la plenitud del Espíritu, Dios le mostraba el mismo asunto. Pero llegó el día cuando su gracia triunfó, y ese joven, mirando al Señor, dijo, Señor, ahora puedo decir con verdad que fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto fue el amanecer de un nuevo día para él. Un pecador perdonado es muy diferente que un pecador común, y un cristiano consagrado es muy diferente que un cristiano común. Que el Señor nos lleve a cada uno de nosotros a este asunto específico en relación a su señorío. Si nos rendimos completamente a Él y pedimos el poder de su Espíritu que mora interiormente, no debemos esperar ningún sentimiento especial o manifestaciones supernaturales, sino que simplemente debemos alabarlo porque ya ha ocurrido algo. Podemos darle las gracias con confianza, porque la gloria del Señor ya ha llenado su templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? La lectura de la vida cristiana normal por Watchman Nee continúa en la cinta número 4.